Este video se trata sobre la resolución de la actividad 10. Ustedes en esta actividad, en primer lugar, tenían que acceder al link que yo les daba, que con eso iban a entrar a este applet de GeoGebra. Con eso, ustedes, la idea era que movieran el punto O y que observaran cómo se iban modificando las amplitudes de estos ángulos. Si ustedes observan aquí, tenemos dos ángulos en la circunferencia de los que ya trabajamos. Uno es un ángulo al centro y el otro es un ángulo inscripto. ¿Cómo sabemos que tenemos un ángulo al centro? Bueno, tenemos un ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia. Con eso ya tenemos un ángulo al centro. Y tenemos otro ángulo cuyo vértice es un punto de la circunferencia y sus lados son secantes a ella, o sea, cortan a la circunferencia. Esto significa que tenemos un ángulo inscripto. Este ángulo al centro y el ángulo inscripto cumplen algo en particular, que es que abarcan la misma cuerda. ¿Qué significa que abarquen la misma cuerda? Que los lados del ángulo al centro y los lados del ángulo inscripto cortan a la circunferencia en los mismos puntos, sin considerar el vértice de la circunferencia. Si solamente miramos el vértice, del ángulo inscripto, si solo miramos los lados del ángulo inscripto, sin ver su vértice, vamos a ver cómo tiene un lado que corta la circunferencia en un punto A y cómo el otro lado corta la circunferencia en un punto B. En esos mismos puntos es donde cortan los lados del ángulo al centro. Los lados del ángulo al centro también cortan a la circunferencia en el punto A y en el punto B. Esto significa que el ángulo inscripto y el ángulo al centro abarcan la misma cuerda. La cuerda en este caso sería el segmento AB, o sea, el segmento que está determinado por los extremos, donde los lados de ambos ángulos cortan a la circunferencia. La idea era ver cuál era la relación entre las amplitudes de estos ángulos. Si vamos moviendo el punto O, vamos viendo que esas amplitudes se van modificando. Pero la idea no es solamente ver eso, sino detenernos a ver qué relación hay entre la amplitud del ángulo inscripto y entre la amplitud del ángulo al centro. Por ejemplo, si el ángulo al centro mide 134, algo, 67, algo mide el ángulo inscripto. Si tenemos al ángulo al centro que mide 128, algo, 64, algo mide el inscripto. Si tenemos que 120, algo mide el ángulo al centro, 60, algo mide el ángulo inscripto. Si 80, algo mide el ángulo al centro, 40, algo mide el ángulo inscripto. Si tenemos que el ángulo al centro mide 100, algo, 50, algo mide el ángulo inscripto. Entonces, esto ya nos puede dar la pauta de que cuando tenemos un ángulo inscripto, la amplitud es la mitad que la del ángulo al centro. Y por ende, el ángulo al centro tiene una amplitud que es el doble del inscripto. Esto pasa siempre y cuando, y es importante aclarar esto, los ángulos al centro e inscriptos abarquen la misma cuerda. Si no abarcan la misma cuerda, vamos a ver que esa relación no se cumple. Y ahora voy a mostrar unos ejemplos al respecto. Antes que nada, antes de mostrar eso, voy a hacer una aclaración respecto a algo de la actividad 9, que algunos compañeros marcaron algo mal y yo, para no entreverarlos, les dejé pasar ese detalle, pero sí voy a hacer referencia a eso acá, ya que se los puedo mostrar. Si nosotros tenemos un ángulo inscripto, que es un ángulo obtuso, por ejemplo este, que mide 105,148, el ángulo al centro que le corresponde es este ángulo, pero este básicamente es su correspondiente, no es este de acá adentro.
sino es la parte externa del ángulo, la que es el ángulo al centro que le corresponde. Porque vi que en la actividad 9, que el último caso era un caso similar a este, hacían este ángulo al centro, que está bien, pero marcaban este ángulo. Y en realidad el que le corresponde es la parte de afuera, por decirlo de alguna manera. Eso simplemente como un detalle, ya que tengo acá para poder mostrárselos en esta representación, quería no dejar pasar eso, ¿tá? Así que quienes habían marcado esta parte de acá adentro, borren eso y marquen la parte de afuera, porque es la parte de afuera la que le corresponde al ángulo al centro. Si observamos acá, es claro ver también esa relación que decimos de que el ángulo al centro es el doble del ángulo inscripto, porque incluso están abarcando la misma cuerda. Si no estuviesen abarcando la misma cuerda, esa relación no se iba a cumplir. Y acá voy a mostrar ejemplos sobre eso. Acá tenemos un ángulo al centro, cuyos lados están marcados en rojo, y un ángulo inscripto, cuyos lados están marcados en verde. Y vemos que de hecho el ángulo al centro ni siquiera mide más que el ángulo inscripto. Entonces, mucho menos es el doble, porque es un ángulo que mide menos que el ángulo inscripto. Entonces, esa relación acá no se está cumpliendo. Tengo un ángulo al centro que no mide el doble del ángulo inscripto. ¿Por qué pasa eso? Porque no están abarcando la misma cuerda. Si vemos el ángulo cuyos lados están pintados de verde, es un ángulo inscripto, su vértice es un punto de la circunferencia y sus lados cortan a la circunferencia. Pero si vemos dónde corta la circunferencia, vemos que la corta en D y en E. Y sin embargo, el ángulo al centro corta la circunferencia en D y en A. Entonces, la cuerda que abarca el ángulo al centro es la cuerda AD. Y la cuerda que abarca el ángulo inscripto es DE. Esta es la cuerda del ángulo inscripto y esta es la cuerda del ángulo al centro. Efectivamente no son las mismas cuerdas y esto genera que no se cumpla la relación de que el ángulo inscripto sea el doble la mitad del ángulo al centro, o que el ángulo al centro sea el doble del ángulo inscripto. Acá esta relación no se cumple y es porque los ángulos no están abarcando las mismas cuerdas. Es decir, que los lados de cada ángulo no cortan a la circunferencia en los mismos puntos. Aquí tenemos otro caso. El ángulo al centro mide 115,82, el ángulo inscripto 80,79. El ángulo al centro corta la circunferencia en el punto D y en el punto C. El ángulo inscripto corta la circunferencia. Si no consideramos el vértice, un lado la corta en D y el otro lado la corta en E. Entonces, efectivamente, no están abarcando la misma cuerda. La cuerda que abarca el ángulo inscripto es la cuerda DE. La cuerda que abarca el ángulo al centro es la cuerda DC. Entonces, como no son las mismas cuerdas, la relación de que el ángulo inscripto mide la mitad del ángulo al centro, o lo que es lo mismo que el ángulo al centro mide el doble que el ángulo inscripto, esa relación no se cumple por no estar abarcando las mismas cuerdas. Lo mismo aquí. Tenemos un ángulo inscripto que corta sus lados sin considerar el vértice. Sus lados cortan a la circunferencia en el punto D y en el punto E. El ángulo al centro corta la circunferencia en el punto C y en el punto D. En el punto E, perdón. Entonces, CE es la cuerda que abarca el ángulo al centro. Y DE es la cuerda que abarca el ángulo inscripto. Como no son las mismas cuerdas, no se cumple la relación de que el ángulo al centro sea el doble que el inscripto o que el inscripto sea la mitad del al centro. De hecho, acá podemos observar que el ángulo al centro mide menos que el ángulo inscripto. Entonces, imposible que sea el doble. Esa relación solo se cumple en los ángulos inscriptos y al centro que abarcan la misma cuerda.
Y acá otro ejemplo. Un ángulo inscripto cuya cuerda es, la cuerda que abarca es DE, porque sus lados cortan a la circunferencia en D y en E, respectivamente, y un ángulo al centro que abarca la cuerda AF, porque sus lados cortan a la circunferencia en los puntos A y F. Como las cuerdas no son iguales, no están abarcando las mismas cuerdas, por ende no se cumple la relación de que el ángulo inscripto sea la mitad del al centro o que el al centro sea el doble del inscripto. Esa relación se cumple sí o sí cuando los ángulos inscripto y al centro abarcan la misma cuerda. Si no, no se cumple. Entonces, ¿cuál es la relación entre un ángulo inscripto y un ángulo al centro que abarcan la misma cuerda? Acá podemos responder de dos formas. Podemos decir que la amplitud del ángulo al centro es el doble de la amplitud del ángulo inscripto, que abarca la misma cuerda, o podemos decir que la amplitud del ángulo inscripto es la mitad de la amplitud del ángulo al centro, que abarca la misma cuerda. Eso, en realidad estamos diciendo lo mismo, pero en un orden distinto. O pongo primero el ángulo al centro y digo que es el doble del inscripto, o pongo primero el inscripto y digo que es la mitad del al centro. Lo importante, que esto la gran mayoría no lo puso, es que tienen que abarcar la misma cuerda, porque si no, como mostré en los casos anteriores, no se cumple esa relación. Luego de responder la pregunta que quedaba allí planteada, que era esa la respuesta, tenía que completar diferentes espacios. Y justamente esa relación que ustedes observaban era la que les iba a permitir completar estos espacios. Entonces, si el ángulo inscripto mide 70 grados, el ángulo al centro va a ser el doble. Entonces, eso me va a permitir decir, bueno, va a ser 140 grados el ángulo al centro. Y acá tenemos la respectiva representación. Con ángulo al centro correspondiente me refiero al ángulo al centro que abarca la misma cuerda del inscripto. Entonces, esto nos permite observar que si nos dicen, bueno, el ángulo inscripto mide tanto, ya sabemos que el ángulo al centro va a ser el doble. Ya esto nos permite calcular la medida del ángulo al centro a partir de la medida del ángulo inscripto. De la misma forma, si conocemos cuánto mide el ángulo al centro, por ejemplo, 148 grados, los ángulos inscriptos que abarcan la misma cuerda van a medir la mitad, o sea, 74. Es decir, que si nos dicen cuánto mide el ángulo al centro, ya vamos a saber cuánto miden los ángulos inscriptos que abarcan la misma cuerda. Y ojo, porque no tiene por qué ser uno solo el ángulo inscripto que abarque la misma cuerda. Yo ahí tracé un ángulo inscripto cuyo vértice es C, un punto de la circunferencia, que corta a la circunferencia en A y en D. Sus lados cortan a la circunferencia en A y en D. Igual que los lados del ángulo al centro, por eso abarcan la misma cuerda. Sin embargo, yo puedo trazar otro ángulo inscripto que también pase por A, su vértice esté en la circunferencia y su otro lado pase por D. Y puedo trazar otro cuyo lado pase por A, su vértice esté en la circunferencia y su otro lado pase por D. Es decir, no puedo trazar un solo ángulo inscripto, sino que puedo trazar infinitos. Por eso es que dice los inscriptos que abarcan la misma cuerda miden 74 grados. Yo acá tracé uno, pero en realidad son infinitos, por eso dice los inscriptos, en plural. Luego, si el ángulo al centro mide 180 grados, es el diámetro de la circunferencia y los inscriptos que abarcan la misma cuerda miden 90 grados. Si el ángulo al centro mide 180 grados, los ángulos inscriptos van a medir la mitad. Y acá quiero hacer una aclaración. Yo esperaba que ustedes en el primer espacio que aparece ahí pusieran diámetro, efectivamente como muchos lo hicieron. Sin embargo, para ser técnicamente más prolijos hablando, los lados de este ángulo al centro son una semirrecta con origen en O que pasa por D y otra semirrecta con origen
en O que pasa por A. Todo esto nos da una recta. No nos da un segmento, no nos da el segmento AD, que es el diámetro. Sin embargo, podemos hacer un abuso del lenguaje y decir que es el diámetro. No es lo más técnico posible ni lo matemáticamente formal, pero sin embargo podemos decir que es el diámetro haciendo un abuso del lenguaje. Sin embargo, es bueno saber que el diámetro sería un segmento que está incluido en esa recta. No es el diámetro en sí, no son los lados del ángulo. Porque los lados del ángulo son semirrectas. Una semirrecta con origen en O que pasa por D, otra semirrecta con origen en O que pasa por A. Sin embargo, podemos decir que es el diámetro igualmente, como para que se entienda y no decir que el diámetro es un segmento que está incluido en esa recta que queda formada, que ahí está pintada de rojo. Simplemente podemos decir que cuando el ángulo mide 180 grados es el diámetro de la circunferencia y los ángulos inscriptos van a medir 90 grados. Esto es importante también porque vamos a retomar este caso particular, lo vamos a retomar un poquito más adelante, cuando veamos algo que se llama el lugar geométrico de Tales. De la misma forma, si tenemos un ángulo inscripto que mide 90 grados, su correspondiente ángulo al centro va a medir el doble del ángulo inscripto, o sea, 180 grados. Y ahí lo que nos va a dar también va a ser el diámetro de la circunferencia. O sea, la representación es la misma porque el caso es el mismo. Si el ángulo inscripto mide 90, 180 mide el ángulo al centro. Si el ángulo al centro mide 180, los ángulos inscriptos van a medir 90, siempre y cuando estén abarcando la misma cuerda. Y esta sería más o menos la corrección de la actividad. La gran mayoría lo pudo hacer bien. Lo que más me interesa que quede claro es que el ángulo inscripto siempre mide la mitad del ángulo al centro, o que el ángulo al centro mide el doble de los ángulos inscriptos, pero siempre y cuando abarquen la misma cuerda. Si no, esa relación no tiene por qué cumplirse, no se cumple directamente como en los primeros casos que mostré.